Los 10 minidramas turcos románticos con menos de 10 episodios. Hola, estamos de vuelta con otro sorprendente video. El día de hoy te vamos a recomendar los minidramas turcos cortos y emocionantes que podrás disfrutar en un solo día, cargado de mucho romance. Deja tu me gusta y suscríbete si te gusta el contenido. Empecemos con el video. Número 10. Latido del corazón. Ruzgarin Kalbi. Ruzgar es un joven guapo y rico que se encuentra profundamente enamorado de Meltem. Planean contraer matrimonio, pero justo antes de que llegase el gran día, Meltem muere trágicamente en un accidente. Ruzgar se encuentra desconsolado y sabe que su vida nunca volverá a ser la de antes. Abandona la ciudad y construye su hogar en medio de la nada, rechazando cualquier contacto con cualquier persona de su pasado. Sin embargo, algo bueno sucede con la prematura muerte de Meltem. Su corazón fue donado a Zeynep, una joven en precarias condiciones de salud. Nihayet geldin. Hala beni mi bekliyorsun? Hala seni bekliyorum. Bekleme. Beklerim. Número 9. Mentirosos. Iki Yalansi. Deniz es maestra de literatura y lleva sola bastante tiempo en su vida. Conoce a Mehmet Emir, padre de uno de sus alumnos. Mehmet es un prestigioso cirujano. Él también lleva solo mucho tiempo y al conocer a Deniz se produce una atracción romántica entre ellos. Mehmet invita a Deniz a cenar para iniciar su romance. Sin embargo, esa noche será inesperada y catastrófica. Los incidentes que se producirán cambiarán el destino de ambos. Deniz tratará de llevar a la justicia a Mehmet Emir, a quien considera que ha abusado de ella, mientras él se declara inocente. La investigación policial removerá la vida de ellos y sus familiares. Número 8. El secreto de una madre. Anerin Sirridir Kokuk. Esta serie revela que la maternidad es uno de los valores más importantes que se le otorga a la mujer. La serie cuenta la historia de dos futuras madres que se reconcilian con su pasado que están tratando de encubrir. Tiene como protagonista a dos mujeres. Una llamada Defne es una mujer de clase media alta que es escritora e ilustradora de cuentos infantiles. Al momento de comenzar nuestra historia, está embarazada, un bebé que ella ha esperado mucho. La otra protagonista es Marianne, es empleada doméstica de Defne. Ella, al igual que Defne, también está embarazada y está casada con un hombre pobre, pero es buen hombre. El problema para Marianne es que la suegra es una vieja bruja que la maltrata y le hace la vida imposible. İnsanlar görecek. Ya görsünler bana ne? Allah Allah, karım değil misin? Bu çabada alırım. Senelerindeki de neymiş ya? Ha? Tamam. Ay, bir de döndürüyorsun, o bırak. Número 7. Fortuna. Servet. Esta serie cuenta la historia de Ferah, una muchacha que creció en un orfanato al igual que miles de jóvenes de su edad. Al cumplir los 18 años, Ferah debía abandonar su dormitorio en el orfanato, pero había una gran diferencia con los demás y es que ella no estaba sola como pensaba. En realidad, tiene una gran familia, pero no lo sabía y también era tan rica que ni siquiera lo podía imaginar. Por otro lado, se encuentra Kan Yigit, un hombre de 29 años que, al igual que Ferah, perdió a sus padres cuando era pequeño. Él fue criado por un importante hombre de negocios, siempre tuvo todo lo que quería. Cuando Kan y Ferah se encuentren, comenzará una lucha por obtener una enorme fortuna que no piensan compartir. Canım arkadaşım benim. Burası öyle bir yer ki adamı girerken de ağlatıyor, çıkarken de ağlatıyor. Ben de çok ağlamıştım. Hadi. Número 6. Las estrellas son mis testigos. Yıldızlar Şahidim. Haziran, que ama a un conocido cantante turco llamado Aras, y al mismo tiempo tiene una voz muy talentosa, pero su madre no quiere que ella cante. Al asistir a un concierto de su amado ídolo, la vida le cambia para siempre. Por otro lado, Aras es un joven cantante sensación en Turquía. Aparenta tenerlo todo, pero la verdad es mucho más complicada. Desde el abandono de su madre ha tenido que lidiar con la ambición de su padre, quien a pesar de amarlo lo ve como una máquina de hacer dinero. Tras el regreso de su madre y la llegada de un gran amor, su vida tomará un nuevo rumbo. Aras y Haziran, dos realidades distintas. Sadece bir iki kuple bir şey söyleyeceğiz. Eğer çok heyecanlanırsan söyle, indirelim seni. Tamam? Tamam. Número 5. Casa de Estudiantes.
Ogrenz y Evie. Procedían de diferentes culturas y caminos cruzados en una casa de estudiantes. Fuimos testigos de la vida de 4 universitarios estudiantes y ver a través de sus ojos las realidades de la vida como la familia, conflictos, amor, rebelión y felicidad y la búsqueda de identidad. A medida que van atravesando estas adversidades, se convierten en mejores amigos que se apoyan mutuamente en las buenas y en las malas. Número 4. Ferhat y Shirin. Es una historia de amor legendaria, pero esta vez esta gran historia de amor será contada de nuevo como un cuento de hadas moderno. Así que vamos a profundizar en los detalles de Ferhat y Shirin. Saboreará de una vez el dolor, la felicidad, el odio, la pasión, la traición y la venganza del amor. Es un joven carpintero que realiza trabajos comunes de madera, que dio un gran salto pasando de trabajar en un pequeño taller a las tiendas históricas del Gran Bazar, por lo que termina realizando un trabajo en la mansión Karali. Banu Karali, tras la muerte de sus padres, se convirtió en la cabeza de su familia. Cuida del negocio familiar y de su hermana Shirin. Un día, los caminos de estas dos hermanas se cruzan con el de Ferhat, ya que él le salva la vida a Shirin. Debido a eso, comienza a acercarse a la familia y a trabajar en la mansión. O dağları aşacak gücüm var Ferhat. Senin de var biliyorum. Número 3. El pecado de una madre. Bir Annenin Günahı. En esta serie conoceremos la historia de dos mujeres completamente desconocidas que se encuentran en diferentes niveles sociales, pero un trágico accidente les cambia la vida para siempre. Suna es madre de 3 hijos y su vida no va del todo bien. Ella trabaja muy duro para que a sus hijos no les falte nada. Uno de ellos está gravemente enfermo y la mayor parte del dinero que gana lo gasta en su tratamiento. El niño necesita una operación de corazón, pero la mujer carece de dinero. Yusuf nerede? Burada. Gel. Bak daha iyi. Ay Yusuf. Son sınavlarıydı. Mezun olacaktım. Suna. Número 2. Todo por amor. Darisi Basimisa. La única preocupación de Zerrin, una madre muy noble y generosa que dedicó su vida a sus hijos, es verlos construir su felicidad. Su hija mayor, Ruya, un amor platónico de un antiguo jugador, no ha levantado su cabeza y mira sus historias alrededor. El pequeño Serkan es el más consentido por su madre. Por esta razón, no se irá muy fácilmente de casa. Su hija del medio, Okyu, está trabajando profesionalmente en el extranjero. Si bien Zerrin no tiene esperanzas de tener nietos en un futuro cercano, su mundo cambiará al recibir la noticia de que su hija se casará. Sin embargo, al llegar el día, Zerri espera una mala sorpresa al preguntar por la niña. Aksoy y Arlansoy se enfrentan a familias y se están abriendo historias pasadas. Número 1. Amor inconcluso. Unfinished Love. Dejará ver la increíble historia de vida de un joven llamado Ozan, quien trabaja como periodista y le gusta mucho su lugar de trabajo. El joven siempre tuvo mucha responsabilidad con sus obligaciones laborales y se esforzó por progresar a lo largo de toda su carrera. Una periodista joven y muy hermosa llamada Elif trabaja con él. Ozan ha estado enamorado de ella durante mucho tiempo, pero nunca pudo juntar coraje para dar el paso de planteárselo. Ahora Ozan no quiere dejar pasar más tiempo y toma la decisión de proponerle matrimonio a su amada. Solo que nadie podrá haber imaginado que el destino les tenía preparada una gran prueba para esta pareja muy enamorada. El muchacho Ozan está implicado en un horrible accidente automovilístico en el que no logra sobrevivir a causa de todas sus heridas. Sin embargo, este accidente fue planeado por otra persona. Pero el destino resultó ser favorable para Ozan y le dio otra oportunidad de volver a la vida, esta vez con su alma en otro cuerpo completamente diferente a lo que era él. Aşk iki beden arasında değil, iki ruh arasında yaşanır. Fotoğraflar sevgilim, bazen birçok sırrı barındırırlar. Y eso es todo. Espero que les haya gustado mis recomendaciones.
No olvides compartir este video y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!